Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de tertulia, como cada viernes. Además, tengo que decir en esta ocasión que los tengo a todos en el plató. Algunos ya han estrenado nuevo decorado y otros los van a estrenar en esta ocasión. El pasado viernes lo estrenó Antonio Cárdenas. Buenas tardes, Antonio. Hola. Pero Juanfra Cobo no. Juanfra, muy buenas, ¿qué tal el verano? Muy bonito, ¿Bien? muy bonito ¿Te gusta todo. el decorado? Que ya se fue el verano, gracias a Dios. Y el Pues decorado muy bien. colorido. Tú no eres mucho de verano, ¿no? Nada, Ajá. nada. El verano y yo no nos llevamos bien. Pues dicen que el invierno que llega es un invierno como que muy cálido y muy otoñal. Para fastidiarme. Pues por eso, lo hacen por eso. Arturo Aquino, muy buenas tardes. Hola, yo tampoco soy de verano, pero esta ¿Tampoco? tarde pero vengo de la playa. Erasmo García, ¿qué tal? Muy buena. ¿Tú Pues sí nada. eres de verano? Yo sí soy de verano, lo que pasa es que este verano tenemos que decir que ha sido inusualmente duro, porque Ajá. para mí personalmente y de calor ha sido terrible, vaya, mamá. O sea que hay mucha gente que casi no me voy a pasar al sector de los que ya no le gusta el verano. Y a Pedro Sánchez le gustará el verano que ha pasado este hombre. Bueno, yo voy a parafrasear concretamente, bueno, pues una frase con la que se despedía el compañero Arturo Aquino. ¿Tú la recuerdas, verdad? Sí, ¿Sí? más o menos, más ¿Sí? o menos, más o O menos. sea, lo que hoy hablamos este viernes, mañana sábado quedará obsoleto, creo que dijiste, ¿no? Sí. Pues la que se lió en aquel sábado, porque concretamente fue noticia que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunciaba concretamente el pasado sábado su dimisión del cargo ante el Comité Federal de su partido tras perder la votación sobre la celebración de un congreso express. Ahora concretamente el presidente asturiano Javier Fernández el que ha cogido la rienda, y fue un sábado muy, pero que muy intenso. Lo seguiste, y me imagino, al minuto, sobre todo tú, Antonio. Sí, sí, ¿eh? ahí sí, esta vez sí. Sí. O sea, lo seguí al minuto por las redes sociales y había una especie de... Y hay una cosa que comentaba, decía, bien, ¿no? El sábado presentaba su dimisión Pedro Sánchez. Realmente él presenta la dimisión el día antes, el viernes, de un poco después de que nosotros terminemos la tertulia. Pedro Sánchez, cuando hace la intervención, hace una convocatoria en los medios diciendo que lo que se debatía en el comité del día siguiente eran dos proyectos, eran o el sí o la abstención a Rajoy o el no, de tal forma que el no lo que hacía era posicionar al partido como una fuerza de resistencia y el sí era como condenar al Partido Socialista a hacer una muleta del PP, ¿no? Y eso lo hacía porque él ya tenía conciencia, a mi juicio, de que al día siguiente las cuentas del comité no le salían. O sea, lo que ocurría en este comité terminaba evidentemente por perder la votación. Más o menos, yo creo que eso lo tenía de tal forma que él intenta poner en valor esa dimisión, que al día siguiente tendría que hacerlo por lo civil o por lo criminal. Creo que fue más criminal que civil, o fue una guerra civil criminal, como podemos decirlo. Creo que ese detalle es una de las cosas que quería apuntar de inicio, porque sé que como vamos a hablar de tanto de lo que ocurrió, pero me gustaría recordar este detalle de la noche anterior. Él dice, vale, me vaya a cortar la cabeza, pero el que va a quedar como referente del no al Rajoy, de intentar un Partido Socialista enfrentado, o por lo menos que se resiste a hacer muleta, era él, ¿no? Después ya los argumentos son discutibles, pero él sí que intentó esa noche ya decir, mira, voy a perder, pero por lo menos quedarme con esta imagen. Pues la crónica de una torpeza anunciada. La torpeza es la gestión interna, la gestión externa, la torpeza de durante 6 meses, desde la investidura fallida de Pedro Sánchez, que no ha sabido ni gestionar internamente ni externamente todo lo que ha pasado después. Desde los resultados primero de la propia investidura, ¿no? La investidura fallida, el haberse apoyado más en Ciudadanos que en Podemos, que hubiese sido una solución, el no haber conseguido de cualquier manera que Podemos apoyar a la investidura, el fiarlo todo a unas nuevas elecciones, no saber interpretar el resultado de esas elecciones, justo después de esas elecciones, el haber tenido una posición de fuerza negociando con el PP a cambio de algo, porque al final de todo este trayecto va a resultar que posiblemente tengamos un nuevo gobierno sin nada a cambio. O sea, gratis total. Ahora mismo Rajoy, fumándose un puro en la Moncloa, tiene 150 diputados si hubiera unas elecciones nuevas. O sea, sin hacer campaña, sin salir de la Moncloa, tendría 150 diputados. Y por otro lado, otra cuestión del PSOE es la rebelión de los cobardes. Porque todavía, a día de hoy, no he oído a ninguno de estos varones, baronesas, medio pensionistas y sector crítico, como le queramos llamar, decir la palabra abstención. O sea, ¿para qué se ha montado todo este circo? Todavía no han tenido lo que hay que tener para decirle a la militancia, para decirle a los votantes del PSOE,
hay que abstenerse. Pero no lo han dicho ahora, no lo han dicho, están lanzando mensajes, que si con 85 no se puede gobernar, que si es mejor un gobierno en minoría que no ir a nuevas elecciones. Oye, pero ¿eso en qué se traduce? ¿Se traduce en que nos vamos a abstener o en que no? Pues todavía no lo ha dicho ninguno de esos dirigentes del sector crítico, de esos que se han cepillado a Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez ha abocado al Partido Socialista a dividirlo en dos, desde el principio. Los que están conmigo, que es la militancia, que dice que no a Rajoy, y los que quieren la abstención, que en definitiva están diciendo que sí a Rajoy. Entonces, ha logrado dividir al partido y crear una herida que yo creo que tiene que pasar muchísimos años, mucho tiempo, en la propia militancia para restañar eso que él ha dicho, ¿no? Porque además, desde el principio, él ha jugado con fuego y con medias verdades. Porque cuando él decía que era opción de gobierno, no era opción de gobierno porque no salía las cuentas por ningún lado. Es decir, no podía ser opción de gobierno porque él sabía que Podemos, junto con Ciudadanos, era irreconciliable, era aceite y agua. Sin embargo, él apostaba por eso públicamente, ¿verdad?, en unas contradicciones tremendas, porque empezó diciendo que él no se ofrecía como nada, sin embargo a las 24 horas se ofrecía como el referente para llevar el gobierno. Además tenía que hacer números, sin más remedio, con los nacionalistas, con los independentistas, cosa que el propio Comité Nacional había dicho que no. Entonces él ha jugado las bazas de una manera que al final lo que ha ocurrido es que el partido se ha roto en dos y que la militancia ha creado también desde el principio. Bueno, ha creado y se ha desarrollado, porque en este país, desde que yo tengo conciencia política, recordemos lo que decía Guerra de la derecha, lo que decía Guerra de la derecha allí en la transición y más adelante de la transición, ¿no? Había una animadversión total hacia la derecha. Eso no es una cosa de ahora, eso es un sentimiento que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, él le ha hecho un daño en ese sentido, yo creo que prácticamente irreparable. Irreparable en el corto espacio de tiempo. Además, ha metido al partido en una situación que está a lo que quiera Rajoy. Es decir, Rajoy ahora pues se tira el pegote de decir no le voy a exigir absolutamente nada. Porque es que el Partido Socialista está abocado a tener que abstenerse, porque no tiene ni candidato. Ahora mismo se celebran unas elecciones y no tiene candidato para esas elecciones. Está totalmente roto. El partido está dividido en dos. Tú imagínate cualquiera ahora mismo ir a las comunidades que han sido contrarias a dar un mitin. O imagínate sencillamente a la baronesa, a Susana Díaz, yendo a Cataluña a dar un mitin. Es decir, el partido está totalmente roto y tiene que ir a la abstención sin más remedio. Tiene que ir a la abstención sin más remedio porque es que no tiene ni candidato y ellos saben además que como haya elecciones van a pegar un jardazo de una envergadura tremenda, ¿no? Van a aguantar nada más que el suelo que pueda tener el Partido Socialista, lo único que van a aguantar, ¿no? Y Podemos, como siempre, pues frotándose las manos, ¿no? Bueno, yo decir que desde luego fue sorprendente, ¿verdad, Arturo? Nadie pensábamos que íbamos a ver al PSOE en una situación, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí miles de veces, un partido que se ha caracterizado, un partido histórico, centenario, que se ha caracterizado por tener una estructura jerárquica fuerte, dura, donde, como decía hasta el otro día, decía Guillermo García Paje otra vez, que ellos cuando se ponen son soldados, aceptan la disciplina férreamente y que todavía eran capaces de sorprender. Pero yo creo que el problema del PSOE, él ha dicho que está dividido en dos por un solo posicionamiento. Yo creo que el problema del PSOE hoy, ahora mis compañeros podrán en la segunda vuelta comentar, yo creo que es un problema peor todavía, es un problema de definición política. Yo veía el otro día un PSOE
que es que el problema no es Pedro Sánchez solo. Pedro Sánchez, desde luego, como subrayaba Juanfran, ha hecho una gestión nefasta de su posición, de la coyuntura política que le ha tocado vivir, ha sido incapaz de respetar una mayoría democrática. Yo pienso que hasta en este verano, como tú decías, se ha convertido en el hombre más odiado del mundo, que eso para un político es tremendo, porque todo el mundo ni satisfacía a sus propios militantes, ni era capaz de satisfacer tampoco a todas aquellas personas que habían votado una opción de derecha que había ganado las elecciones y que, junto con el apoyo de Ciudadanos, pues eran capaces de conformar un gobierno. Yo creo que ha gestionado fatal, como dice, su propia coyuntura política y también su partido, y la prueba está en el resultado que ha tenido. Pero dicho esto, yo creo que ahora Pedro Sánchez ha dimitido y el Partido Socialista debe de plantearse ¿y ahora qué? Es decir, el Partido Socialista tiene un grave problema, en mi opinión, de definición política, porque, y también en las tertulias del año pasado hemos comentado largamente, que el Partido Socialista es un partido que no se ha dado cuenta de que su enemigo político no, ha dejado de ser el PP, o que tiene más proximidad o que podía llegar a acuerdos más fácilmente con un partido democrático, constitucionalista como es el Partido Popular, y que verdaderamente su enemigo es la izquierda radical, que hoy desde luego cenifica en la escena política, es el partido de Podemos. Entonces es Podemos quien de alguna manera le ha hecho recabar los peores resultados que ha tenido el PSOE en su historia. Entonces yo pienso que, ya digo, bueno, el dramático Comité Federal del sábado pasado en el PSOE, donde se veían, como no esperamos haber visto nunca, peleas a viva voz y una descomposición total de la férrea estructura que siempre había mostrado el PSOE, no es nada para lo que le queda por venir si no encuentra verdaderamente, primero, un líder que sea capaz de unir, de coser, no es la palabra ahora, de unir, de coser todas las heridas, pero es muy difícil porque hay muchas heridas. Y segundo, también se encuentra la forma de redefinirse políticamente y encontrar su espacio dentro del espectro político, que yo creo que el PSOE lamentablemente hoy lo ha perdido. El PSOE se ha pegado un tiro en el pie, pero a la altura de la cabeza. Y yo quiero abundar una cosa que apuntaba Erasma, y es el no haber sabido ubicarse a raíz de la aparición de Podemos y de Ciudadanos en la política nacional. El PSOE creo que ha estado acomplejado. Yo creo que el Partido Popular, con respecto a Ciudadanos, no ha sentido esa, no sé, como amenaza o tal, sino que se ha mantenido en sus posiciones, pero el PSOE se ha enfrentado a Podemos con cierto complejo, y le han comido, como se suele decir, le han comido la tostada totalmente. Y de ahí vienen parte de los problemas. O sea, el PSOE en las últimas elecciones no estaba preocupado en ganarle las elecciones al PP, estaba preocupado de que Podemos no le adelantara. Lo del famoso sorpaso. Yo tengo que diferir ya con todo, y así también le da un poquito más de debate. Es que no estoy de acuerdo con muchas cosas que habéis dicho, pero que no, de verdad, no estoy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, evidentemente Pedro Sánchez ha tenido un fracaso personal y un fracaso político, porque cuando una persona enfrenta un partido de esta forma, y el secretario general, alguna responsabilidad tiene que tener, faltará más. Pero yo creo que, en concreto, estos episodios bochornosos, lo que ocurrió en el sábado en este comité, no fue fruto... para mí, partiendo de que todo lo que ha ocurrido desde que Pedro Sánchez ha sido elegido secretario del partido, a él lo colocan de una forma interina para que se coma todos los marrones electorales que venían en adelante. Evidentemente, la persona que lo compone es Susana Díaz, y la que quería pegar salto arriba era Susana Díaz, pero ella no quería quemarse, igual que tampoco se quiere quemar ahora diciendo nada. Queda en un segundo plano, y lo que buscan es que la gestora actual, en vez de convocar un congreso inmediatamente, 1 año, 2 años, se difiere el tiempo y se olvide la gente de esto, y volver ella inmaculada. Yo creo que Pedro Sánchez ha estado continuamente luchando, esas apelaciones que hacen al bien de España, del informe de gobierno, en falso. Toda la estrategia que ha tenido Pedro Sánchez desde el principio ha sido intentar mantener su puesto en el partido, porque le estaba cegando la hierba a los pies de Susana Díaz.
todos los movimientos que ha hecho, después de las primeras elecciones, las que hubo, digamos, de esta última tanda, fue callarse la boca, dejar que Rajoy no pudiera investirse y proponer un pacto, decir, bueno, si Rajoy pega la cogeta, no quiere formar gobierno, lo formo yo e intentaré. Y le dice al partido con quién puede hacerlo, y el partido le dice, usted puede ser presidente del gobierno, pero sin pedirle apoyo a prácticamente nadie, solamente a Ciudadanos, y usted Ciudadano, o sea, le cierran las posibilidades. Como el Partido Socialista le cierra las posibilidades de poder pactar con Podemos y con los nacionalistas, le dice solamente, pues con Ciudadanos no puedo sumar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que intenta Pedro Sánchez? Durante todo ese tiempo lo que intentó era por lo menos aguantar el golpe de Podemos. El golpe de Podemos es decir, bueno, que si hay una repetición de elecciones, el culpable de que no haya un gobierno socialista es Podemos, y eso fue el argumentario de las últimas elecciones del PSOE. Mire usted, yo me presenté a presidente del gobierno y no me quisieron porque estos señores que estáis diciendo de izquierda no quisieron. Por lo tanto, él intenta aguantar el golpe. Y ahora estamos en la misma tesitura. Estaba aguantando Pedro Sánchez, aguantando la posibilidad de aguantar las bases. ¿Y cuál era el argumento principal? Ya que Rajoy no podía formar gobierno, que también es su fracaso, el de Rajoy, pues digo, bueno, pues vamos a explorar la única vía posible. En esto cuadran las elecciones, y lo que está haciendo detrás Susana Díaz, a mi juicio, es intentando ya laminar toda su credibilidad diciendo no es posible, con 85 no se puede gobernar, entonces ¿qué hago? Si no puedo haber elecciones, si con 85 ¿qué hago? ¿Abstenerme? Abstención tampoco, porque Susana Díaz era la primera que decía hemos dicho a los españoles que no y que no. Entonces ¿usted qué quiere? Lo que están buscando, y entonces, por cerrar todo esto, lo que quiero decir es que Pedro Sánchez ha estado intentando aguantar su sitio político contra las mismas presiones que tenía dentro del Partido Socialista. Y ahora, a partir de ahí, este bochornoso espectáculo que vimos el sábado pasado, eso es culpa simplemente de un follón, el follón que se forma, mira que haya discusiones acaloradas en un comité, eso ha sido, hombre, últimamente no, porque desde hace ya hace 12 años, por lo menos desde Zapatero para acá, era llegar la gente y mano para arriba porque todo era proclamación y magnífico, ahí no pensaba nadie, ahí era lo que había. Pero ahora es un momento de crisis, es verdad, y es normal que haya debate, y yo creo que todas las cosas son legítimas, pero el movimiento compulsivo, esa dimisión a mitad de semana de las medias ejecutivas, eso dejó al Partido Socialista en un momento de indefinición orgánica bárbara, porque se discutía si la ejecutiva tenía legitimidad para convocar el Congreso, si era si la que llegó diciendo que ella era la única autoridad del partido. Esas imágenes eran tristes porque se llevó el partido 4 horas, 5 horas, 6 horas, intentando a ver si se podía constituir quién era el que llevaba la palabra, quién no la llevaba, así como ese follón es el que daba una poca vergüenza, una imagen de descontrol. Y a mi juicio era porque esa reacción que tuvo Susana Díaz de mandar a que dimitiera, en un ejercicio de fuerza, que dimitiera total, es lo que formó todo el follón, porque frente a lo que había era se discutía la legitimidad de quién estaba llevando el partido. Porque lo más sencillo era que si Susana tenía un gran apoyo en el comité, como se tenía constatado, era que el mismo día del comité, sabiendo de que ya habían convocado, que el comité era para un congreso especial, el mismo día del comité hubieran levantado la mano los compromisarios del PSOE, diciendo, mire señores, no estamos de acuerdo con la línea política de Pedro Sánchez y les hacemos una moción de censura, que es el cauce normal. No ese follón que formaron a mitad de semana, que ahora nos vamos a 17, que si ahora somos mayoría, si no somos, si la única autoridad soy yo, y ahí se llevaron. Al final, los números daban a favor del sector de Susana, que es legítimo, pero ese espectáculo fue bochornoso. ¿Qué es lo que ha hecho a partir de entonces Pedro Sánchez? Sí, señores, me llevo yo la imagen de que el que no quiere pactar con el PP soy yo. También es un argumento falaz. Es un argumento falaz porque le da igual pactar con el PP, pero por lo menos se lleva para su bolsillo, para su haber político, el decir, somos la fuerza de referencia de la izquierda, o yo quiero un PSOE referente de la izquierda enfrente del Partido Popular. Y no que ahora va a quedar el PSOE como una muleta que va a tener que tragar, si no quiere ir al fracaso. Bueno, va a tragar. Yo creo que Rajoy lo que quería son elecciones de tirón. El problema es eso que ahora... Ese planteamiento aunque no lo puedo compartir, pero bueno, cuando llegue mi turno el problema del PSOE ahora ya... Lo que ha pasado, ha pasado. Pasó, ¿no? Exactamente. El problema es ahora qué. Porque Susana Díaz no está en una posición de fuerza, ni muchísimo menos. Susana Díaz se va a llevar 2 años sin levantar cabeza. Exactamente, porque Susana primero, aquí está gobernando gracias al ciudadano y gracias por la redundancia. Luego, su comportamiento durante todo este tiempo no ha sido precisamente ejemplar, porque, como decía yo antes, no ha tenido nadie la valentía de decir claramente. El único, Fernández Vara, el único que ha dicho las cosas como creo yo que es lo que realmente está pensando cierto sector del partido. Susana Díaz todavía ni se le ha oído. Pero es que va a manejar el Comité Federal y lo hace por persona interpuesta con la presidenta de la Ejecutiva,
que dice que yo soy la única autoridad allí, no la dejaban ni hablar, que por cierto hay que ver el daño que están haciendo los teléfonos móviles a todas estas cosas, ya no hay secretos en ningún sitio, no dejaron entrar a la prensa y nos hemos enterado de todo, hemos visto fotografías, hemos escuchado audio y tal. Bueno, el audio de la cadena SER. Ese inciso. Pero lo que te digo, la posición ahora, decía Arturo antes, ¿cómo va Susana Díaz a ciertas comunidades ahora a dar un meeting? Es que hay una posición de debilidad absoluta dentro del PSOE. Si la supuesta cabeza pensante de toda esta historia ha sido Susana Díaz, ya me contarás cómo mañana toma ella la rienda del partido. No, mañana no. Tiene que ir, yo creo, militante por militante, de los 180.000 que creo que hay, convenciéndole de todo lo que ha pasado, porque la mayoría no lo entiende. Desde luego en una pelea nunca hay que olvidar quién es el primero que da la primera torta. Y si la primera torta queda, es una torta no justificada que el de al lado prácticamente no se la espera. Y aquí Pedro Sánchez ha ido pegando leches, a su propio partido antes que nadie. O sea, aquí no hay que olvidar que todo el follón, el principio del follón, la primera bofetada del follón gordo que va hasta el comité, es un secretario general que para no asumir la derrota histórica más grande de todas las históricas en el País Vasco y en Galicia, en vez de hacer una exposición sobre el resultado, se olvida totalmente del resultado y lo primero que dice, escucha, mira, para día no sé cuánto hay unas primarias y para día no sé qué hay un comité federal. Pues fíjate eso es lo primero que dice. Pues fíjate que yo eso es lo único coherente que le he visto hacer a Pedro Sánchez. Eso es lo primero que dice. No, no es coherente, porque si tú lo miras en un proceso electoral como este, Pedro Sánchez lo hace por su propio interés, porque sabe que en esas primarias no le va a ganar nadie. Porque no olvidemos nunca... Pero es coherente, entonces. No olvidemos nunca que el PSOE tiene 180.000 militantes, pero lo votan 5 millones de personas. Sí. Últimamente lo vota 5 millones de personas. Y además Pedro Sánchez se la ha jugado siempre, a la cosa de poner en boca de los militantes la decisión final. Y hay decisiones, que esto aunque parezca antidemocrático y no sé qué, no sé cuánto, hay auténticas decisiones, ¿no? Es lo que ha pasado en Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que en Colombia lo pone en manos de la ciudadanía y la ciudadanía le falta una harta de información sobre un montón de cosas. Y hay cosas que si estamos en un país democrático y basado en la representatividad del PSOE es el Comité Federal. Lo que pasa es que él ha jugado a enfrentar a la militancia, a decirle al Comité Federal, mucho cuidado, que aquí cada vez que ustedes me mováis la silla, yo hago así, digo que voy a... Pero ha jugado, pero Arturo, el tema es que como todos los que le estaban moviendo la silla se lo movían con una mano y la otra la tenían guardada de la espalda, lo que él dijo... Creo yo, la intención suya es decir, señores, vamos a poner las cartas encima de la mesa. No. Porque lo que no puede ser es que Susana Díaz esté diciendo con 85 no se puede gobernar. Vale, ¿qué hacemos? Ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo de él, poner las cartas encima de la mesa, porque las cartas estaban tan marcadas que estaban todas encima de la mesa. Él lo único que quería era apropiarse nuevamente de la Secretaría General para ser nuevamente candidato. ¿Pero por qué se apropia? Porque nadie hubiese tenido el valor de irse a unas primarias contra él y hacer que la militancia elija. Hombre, porque quién es peor de los dos. No olvidemos nunca que este es el país del Sevilla y el Betis, del Barcelona y el Madrid, del PSOE y del PP. Eso no lo podemos olvidar nunca, la perspectiva. Y tú siempre que le preguntes al PSOE, a la militancia del PSOE, si quiere un acuerdo con el PP, yo no sé qué porcentaje puede salir, pero te puedo augurar que eso es absolutamente brutal, la diferencia que hay. Y él ha jugado a eso, y ha llevado el partido, lo ha llevado y lo ha reconducido a eso. Un segundo nada más.
porque es lo más importante, creo yo, de todo esto. A España le interesa, a España, como país, ¿a España le interesa un PSOE debilitado hoy día? Yo creo que no. Es más, yo creo que ni tan siquiera al Partido Popular le interesa un PSOE debilitado. Eso de que te lo compro, ¿eh? Porque, eso de que te lo compro. Porque el PSOE debilitado lo que hace es fortalecer a Podemos. Exactamente, es que hoy Y es hay un otra enfrentamiento entonces con un partido que sí es no del no del no. Entonces, yo creo que yo cuando he escuchado estos días que le iban a poner unas condiciones fuertes al PSOE, yo estaba diciendo para mí, a mí me extrañaría. A mí me extrañaría. que no ha sido nunca. A mí me extrañaría. ¿Por qué? Porque si tú ahora mismo al PSOE le pones unas condiciones humillantes, el PSOE no tiene más remedio al final hasta que aceptarlas. Porque el PSOE no puede ir a elecciones hoy, tal como está el PSOE. Es imposible que vaya. Yo sé un montón de travesía del desierto. Una harta políticamente, y todos los que hemos estado en el PA, sabemos de travesía del desierto la que no está en Y la al izquierda. PSOE le queda. Y al PSOE no ha empezado todavía a coger los camellos. No ha empezado a coger los camellos para atravesar el desierto. Que además, a mitad del desierto te vas encontrando gente que te va dando, tú le vas pidiendo agua y te da polvorones. Dentro del desierto. Entonces, Sí, entonces no le interesa, al PP no le interesa un PSOE debilitado hasta ese punto. Bueno, pero un PSOE con 30, 40 años puede ser suficiente para hacer muleta continuamente en cualquier equipo de gobierno, ¿eh? Sí, pero estás hablando después de un Podemos con mucha más fuerza. Es que mira, eran más, para darte la razón, para darte la razón, una cosa que discutí que antes no estamos muchas cosas de acuerdo, pero eso tiene que definirse ideológicamente. ¿Qué quiere ser? ¿Un PP de izquierda? ¿O quiere ser un partido rupturista? Tiene que encontrar su sitio. Rupturista, cuidado. El PP tiene que ser socialdemócrata, socialdemócrata como tiene lo que dirá. Y ahora ve dónde está la socialdemocracia. Porque ya su izquierda ya está constituida. Y además con fuerza. Ahí está. Pues ya está. ¿Está constituida con fuerza? Pues apaga y vámonos, Arturo. Es que izquierda, él siempre ha tenido el PSOE, desde ya el 74 que rompieron en el célebre Congreso del Suresnes con las tesis marxistas y de alguna manera redefinieron la socialdemocracia. Y yo creo que a partir de entonces, ¿cuándo ha tenido sus mayores éxitos el Partido Socialista? Ha sido capaz de demostrar que las tesis socialistas pueden participar libremente en sistemas democráticos y no dan tanto miedo como los de Podemos con su radicalidad. Yo creo que hoy la elección fundamental es moderación o no moderación, constitución o no constitución. Es que estamos hablando de que estamos en una época pues bastante crítica dentro de lo que es la política española, porque yo creo que la crisis económica tan grande que se ha vivido ha producido un efecto de radicalización total en todos los países. En otros países esta radicalización, ahora cuando vemos a la Theresa May echando a los extranjeros, en otros países ha producido una radicalización de derecha, y en España, que tradicionalmente ha sido un país más de izquierda, se ha producido una radicalización de izquierda. Yo creo que el PSOE tiene ahí un importante papel de volver a retomar el camino socialdemócrata, pero tiene que redefinirse. Yo creo que ha tenido una oportunidad grandísima cuando se produjeron las elecciones en diciembre, porque yo creo que se daban las condiciones oportunas para que se hubieran podido acometer las reformas que todos los ciudadanos están esperando. España y su sistema político necesita bastantes reformas que tienen que hacerse como se hizo en la transición, un proceso que ahora está por no estar de moda. Pues la verdad que tenemos que estar orgullosos de cómo fuimos capaces de hablar, de dialogar y de sentar unas bases, y ahora tenemos que volvernos a sentar otra vez. Pero yo creo que el PSOE perdió la oportunidad de hacer una gran coalición en diciembre y acometer, ya te digo, muchísimas reformas en nuestro sistema político que los ciudadanos están demandando hoy. La ley electoral, hay tantas cosas de que hablar, y lamentablemente vemos como en el Congreso del otro día no se habla nada de política. Es decir, no se hacen propuestas de política. El tema está en me quito yo, te pones tú, viene Susana, pero los grandes temas de los que la gente está pendiente
pues hoy en día no se hablan ni se hablan en el Parlamento, ni se hablan en los órganos de los partidos, y entonces yo creo que ese divorcio que hay entre la clase política y la ciudadanía, esa brecha cada día es mayor. ¿Y qué puede ocurrir para una posible investidura? Porque el presidente de la gestora, concretamente del Partido Socialista, no descarta la abstención. ¿Puede ser que tengamos Yo creo gobierno? que seguramente va a ser la abstención. Al PSOE no le queda otra. Que no le queda otra. Que Sí. ahora, aunque parezca Sí. paradójico, ahora creo que la duda es si el PP se va a conformar simplemente Sí, con sí. eso Y yo creo que se va a conformar. Yo creo que o va a sí, ir más allá. porque desde siempre ha apostado por la estabilidad. Pues yo creo que no, yo creo que el PP no va a tener, digamos, mucha piedad, no tiene por qué tenerla, pero no creo que vaya a tener una especial piedad. E inclusive, fíjate que yo creo que el Partido Socialista, en un momento dado, yo creo que la tesitura, el drama del Partido Socialista durante todo este tiempo, este año que llevamos, ha sido que se quedó encajonado en un sándwich. Entonces, yo creo que el Partido Socialista estaba deseando que en las anteriores elecciones el PP con Ciudadanos hubieran suficiente para no tenerle que quedarse en esa tesitura. Si hubiera tenido el Partido Socialista hubiera regalado un diputado al PP o a Ciudadanos para que entre los dos sumaran la mayoría absoluta y dijera, quitarme este cáliz, por favor, gobernó ustedes y ahora yo me dedico a llevar la oposición. Lo que quería el PSOE era no perder... Claro, perdón un segundito, también tienen una tesitura muy mala, porque date cuenta de que en todos los procesos electorales autonómicos Sí. tenía ya pactos de gobierno Sí, y ahora, precisamente y con ahora, Podemos, con lo bueno, cual pero quiere decir... Sí, y en los ayuntamientos fue un intercambio. Por eso te quiero decir que parece que había ya como Pero una estrategia yo consolidada creo que- de los pactos con Podemos. No tenía por qué, porque Podemos está funcionando de una forma muy transversal. Fíjate que en muchos sitios está haciendo mociones de censura a socialistas en ayuntamientos y está tratando con populares. Hoy mismo se ha visto en un pueblo de Nórgiva y también hoy en un pueblo de Madrid había hecho un pacto y han quitado socialistas, han puesto uno. Podemos funcionar de otra manera, pero yo creo que el PSOE tenía ese cáliz de decir, quitarme este marrón porque lo que quiero es tener 4 años de reestructuración en la guerra interna, y yo creo que al PSOE, tal como está ahora mismo, le interesaría, ¿no? Le dice, mira, si tenemos que perder 30 o 20 diputados más, los perdemos. Pero también fíjate una cosa, los diputados actuales, socialistas, son elegidos de una ejecutiva, son expuestos por una ejecutiva de Pedro Sánchez. En Madrid, Pedro Sánchez hace una limpia y pone gente de confianza. En el País Vasco igual, en Galicia igual, en muchas porque eso ha sido una lucha interna. Pedro Sánchez intentaba hacerse fuerte en aquellas comunidades que no estaban. Entonces, no sé hasta qué punto al Partido Socialista le puede decir, es así, vendiendo, el Partido Socialista tiene que intentar vender que se va a terceras elecciones sin que ellos tengan la culpa. El PSOE, igual que Rajoy, va a intentar que si va a ir una tercera, él no tiene la culpa. Aquí nadie tiene la culpa de la tercera, pero todo el mundo las quiere. Y creo que al Partido Socialista le podría interesar acabar de que se apartara este cáliz, que los diputados que salieran a repetir unas próximas elecciones sean de la cuerda de Susana Díaz, porque ya teniendo la gestora puede decir, en Huelva fulanito, en el País Vasco van fulanitos de diputados, o sea, puede decir que ya sus diputados son suyos, ya no son de Pedro Sánchez, y llevarse 3 o 4 años, porque Susana Díaz no tiene prisa, hasta dentro de 2 años y medio no son las elecciones andaluzas, y que se acabe eso, y que en un momento dado Rajoy, fruto de los escándalos de corrupción, fruto de los recortes, lo que sea, pierde popularidad y el sistema requiere de una Susana, que tiene un perfil, yo reconozco que sería una buena candidata, reconozco que sería una buena candidata para el perfil que está buscando el nuevo socialismo. Se os quedan cosas del tintero de este tema, me imagino, ¿no? Porque es que hemos pasado ya los 30 minutos, y tenemos que darle paso a la publicidad. Culpa. Seguimos después, si os parece, pero sí tocamos un poco Colombia, ¿vale? También un poquito, si acaso, el referéndum y también, por supuesto, pues todo lo que está ocurriendo también en Podemos Andalucía. Después de publicidad, no se lo pierdan aquí en la tertulia de la tarde.